Buenas tardes, soy Socorro Morela García González, estudiante del doctorado en educación, y el día de hoy les voy a hablar sobre mi tema de investigación, puntualizando el marco contextual y el marco teórico, con la finalidad de que todas las personas que vean este video tengan una idea y un ejemplo claro basado en algo que se está realizando el día de hoy, para considerar las características, los detalles y los puntos que deben de contemplar este marco contextual y marco teórico. Así que comencemos por definir de qué va a tratar mi tema de investigación, el cual es hablar sobre los factores que influyen para que el índice de reprobación de los alumnos del CBT 149 de Morelia, Michoacán, sea alto. Así que empecemos por el 1.1, que es el enfoque de la metodología de investigación. Este se realizará una investigación cualitativa, ya que para recabar la información se realizarán encuestas, entrevistas, descripciones y discusiones críticas, además de que se tomará en cuenta mi punto de vista como investigadora, el cual se determinará a través de la observación de la reconstrucción de los hechos. En el 1.2, que son los pasos de la investigación científica, empecemos por el objetivo general. El objetivo general es identificar los factores que influyen para que el índice de reprobación de los alumnos del CBT 149 de Morelia, Michoacán, sea alto. El 1.2.2, que son los objetivos específicos, pues ya es cada uno de los objetivos de los que me voy a enfocar para trabajar, el cual el primero me habla sobre identificar de qué manera la influencia de la implementación de la secuencia didáctica de los docentes influye y de qué manera influyen los aspectos económicos de los estudiantes para este índice. El tercero, de qué manera influyen las redes sociales. Y el último, de qué manera influye la falta de interés de los estudiantes para que el índice de reprobación de los alumnos del CBT 149 sea alto. En el 1.2.3, que ya hablamos sobre los problemas de la investigación, mi problema de investigación, esta pregunta que yo me vengo haciendo, es ¿cuáles son los factores que influyen para que el índice de reprobación de los alumnos del CBT 149 de Morelia, Michoacán, sea alto? El 1.2.4 pues son mis problemas específicos que, como ya sabemos, prácticamente son los objetivos pero cambiados a preguntas. Entonces ahora me pregunto que de qué manera influye la implementación de la secuencia didáctica de los docentes para este índice, de qué manera influye los aspectos económicos de los estudiantes, de qué manera influyen las redes sociales y de qué manera influye la falta de interés de los estudiantes para que el índice de reprobación de los alumnos del CBT 149 sea alto. Así que hablemos de cuáles son las técnicas para la recolección de los datos. Las técnicas que voy a utilizar son la observación, porque hay cosas que no se pueden obtener en el momento de que tú estás haciendo una entrevista o que estás haciendo una encuesta. Son cosas que son intangibles y que únicamente mediante la observación las podemos obtener. La segunda es la encuesta. Como les comentaba, la encuesta va a ser de manera individual y va a ser durante los 3 parciales. Una discusión grupal, la cual va a ser de 14 personas, 12 a 14 personas, dependiendo de los grupos que haya, de la cual se van a tomar 2 personas por cada grupo. Si tenemos 7 grupos serán 14, si tenemos 6 serán únicamente 12. Y por último la entrevista, la cual también será de manera personal. Ahora empecemos con la parte del marco teórico. Todos estos conceptos que tenemos aquí son los que van a conformar mi marco teórico, pero únicamente me voy a enfocar en los más importantes. Así que después de haber analizado todos los puntos que conforman este marco teórico de esta investigación, se puede concluir que, entendiendo la filosofía desde su definición más básica, la etimológica, que nos dice que la filosofía es el amor por la sabiduría, nos lleva a relacionarla íntimamente con el proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Por qué? Ya que el aprender, cualquier cosa que nosotros queramos en la vida, independientemente de lo que sea, siempre va a ser a través de las experiencias, de las vivencias, en el hogar, en el contexto en el que nos encontremos, y todo esto lleva a un proceso de aprendizaje, un proceso de conocimiento. Ahora, viendo la importancia de la educación desde la sociología, es importante entender que el hombre es un ser social por naturaleza
Desde que nace, establece un estrecho vínculo con su madre, de la cual necesita alimentarse. Pero eso no solamente pasa cuando somos pequeños, sino también cuando somos adultos, trabajamos, requerimos de esas relaciones personales y por lo tanto es muy importante que para poder aprender algo en la escuela siempre tengas esas relaciones con otras personas. Y desde el sentido de la pedagogía es especialmente útil y básica en la educación porque cada alumno es único y repetible, es decir, tiene cualidades, características, habilidades, características, actitudes que son únicas de la persona y es necesario conocerlas. Por lo que, una vez entendida la importancia de diversas ciencias en la educación, les hablaré de los aspectos más relevantes en el marco teórico para esta investigación. Primeramente, la personalidad. Es de suma relevancia ya que el ser humano, a diferencia de los animales o de las máquinas, es capaz de trazar su propio rumbo con libertad. Sin embargo, existen varios factores en su desarrollo que afectan directamente a la personalidad, como la familia, los amigos, el contexto en el que la persona se desenvuelve, la escuela y la educación que recibe. Por ello, se dice que la personalidad es como una semilla que, si bien contiene el embrión de la futura planta, requiere un terreno adecuado y condiciones idóneas para desarrollarse. Así que es momento de hablar de las razones cruciales por las cuales los índices de reprobación se elevan. Por ejemplo, la falta de interés por parte de los alumnos, la cual no es una idea que afecta únicamente al hombre o a la mujer, ya que según Medina, Arratia y Fuentes nos dice que ambos sexos coinciden en que lo que más les causa apatía a los alumnos es escribir, hacer tareas, ir a la escuela, estudiar matemáticas, inglés y ciencias. Sin embargo, el aspecto que considero más importante que afecta en el desempeño escolar es la familia. ¿Por qué? Pues porque es la unidad básica en la sociedad. Por ello, los factores que tienen que ver con la familia son muy extensos, porque depende de cada familia, los valores, los principios, la educación, la convivencia y la forma en que se desempeñan dentro de ella, para así determinar la influencia que tienen con la educación. Por ejemplo, la desintegración familiar, ya que como bien es cierto, que en cualquier núcleo familiar, incluso en los que son más pequeños, hay muchos desequilibrios, pero lo importante es saber llevarlos a cabo, saber solventarlos. Pero el problema sale cuando esas diferencias son irreconciliables. Otro de los motivos es la desadaptación del medio por parte de los estudiantes que trabajan debido a que los sueldos son tan poco competitivos, hay falta de empleo y crisis económica en muchos hogares, por lo cual los alumnos del CBT 149 trabajan medio tiempo para poder ayudarles a sus padres, pero esto trae algunas consecuencias, como el hecho de la falta de interés, que no tienen tiempo para asistir a clases, que no hacen las tareas, que están desmotivados, y lo cual trae como consecuencia que aumenten los índices de reprobación. Aspecto que va de la mano con los factores económicos que afectan a los índices de reprobación. Como bien nos dice Ruiz, el estudiantado deserta por no contar con los suficientes recursos económicos para sostener a la familia y sus estudios, además de provenir de hogares en condiciones socioeconómicas desfavorables. Y finalmente, se analizan las repercusiones del uso de las redes sociales. En la actualidad, hacer uso de las redes sociales es una actividad diaria. ¿Por qué? Porque las personas utilizan diferentes tipos de redes sociales, como son Twitter, Pinterest, Snapchat, Facebook, WhatsApp, YouTube, entre otras. Y es una actividad que realizan constantemente, pero el problema no es el uso de ellas, el problema es el tiempo que le dedican a usarlas, y especialmente en la educación, porque en la educación generalmente los alumnos están muy desorientados o están enfocados en utilizar su celular aún durante las clases, y esto afecta en su rendimiento porque no se enfocan en lo que realmente están haciendo en el momento de estar en la actividad. Y trae otras consecuencias el uso de las redes sociales, como son la pérdida de la privacidad, phishing, espionaje masivo, el ciberbullying, el cibergrooming, fake news, desprotección de menores y problemas legales. Pero como estudiante, el principal problema, como les mencioné, es el mal manejo de las redes sociales y el uso excesivo que los alumnos hacen de ellas. La mayoría de ellos utilizan la mitad de horas de su jornada a consultar su móvil.
redes sociales, televisión u otros contenidos audiovisuales, y con ello descuidan el tiempo que dedican a asistir a clases, realizar sus tareas o dormir. Así que ahora les voy a hablar de las investigaciones que han realizado otras personas sobre este tema. La primera es la investigación de Óscar Aguilar, el que nos dice que el 43% de las personas reprueban por la falta de razonamiento, pero este caso es exclusivamente en el área de matemáticas. El segundo motivo es el 25% por falta de hábitos de estudio. El tercero es el 18% por falta de habilidades matemáticas. Y el cuarto es el 14% por problemas de conducta, de salud, emocionales, deficiencia lectora, deficiencia escrita, falta de tiempo o por motivos de trabajo. La siguiente investigación es la investigación de Mario Saucedo Fernández, que esa sí es de manera general en la parte de bachillerato, que nos dice que el 38% es porque no le entendían al profesor, a su didáctica, a su explicación. El 29% es porque no tenían interés en la materia. El 9% es por la metodología. El otro 9% son por las malas relaciones que se dan durante el bachillerato. Y el 2% es porque tenían malas relaciones directas con el maestro. Y por último, ese 13% son otros factores. Así que para concluir, lo que se realizó en esta primera etapa de la investigación, que conformó el marco contextual y el marco teórico, cabe señalar que la investigación es de suma importancia, ya que, como se mencionó con anterioridad, los resultados traerán beneficios para todo el personal involucrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, desde la coordinación general hasta el director del plantel, docente y primordialmente el alumnado, ya que son ellos los principales beneficiarios al determinar los factores que influyen en su bajo desempeño, puesto que dentro de las propuestas se tendrá que plantear estrategias e intervenciones que ayuden a resolver los problemas encontrados. Así que muchas gracias por su atención. Así que continuemos con la justificación de la investigación. ¿Por qué es importante que la lleve a cabo? Bueno, para esto, dentro de la educación media superior, todos los planteles deben llenar el reporte 911, el cual describe de manera general los indicadores de desempeño y gestión de cada plantel y de cada parcial, el cual debe de ser mandado a la coordinación general después de cada parcial. Sin embargo, dicho reporte únicamente maneja números crudos. ¿Por qué? Porque solamente indican un porcentaje de cada indicador de los que te maneja este reporte, pero no se dan ni los motivos, ni la forma en la que se va a mejorar ese indicador, ni ninguna estrategia en la cual se vaya a resolver el problema con el que se está presentando. Dicho reporte únicamente tiene los índices de reprobación, donde se describen de manera muy general las iniciativas para reducir estos índices, pero hasta ahí queda el análisis, ya que en ningún momento ni el director, ni el docente, ni la coordinación solicita conocer los motivos que llevaron a tener estos indicadores. Por ello considero que es sumamente importante, primeramente como docente, el reconocer si las estrategias didácticas que estamos llevando a cabo son las más adecuadas para el tipo de alumnos con los que contamos. Y en segundo, para el director del plantel, el reconocer si se están cumpliendo los objetivos como plantel que se solicitan, que vaya, los que no lo solicitan son la coordinación general, y así poder saber cuáles estrategias son las que debemos de cambiar para lograr bajar ese índice de reprobación. También el conocer los factores que afectan a los alumnos para no tener el rendimiento deseado servirá para determinar si las estrategias didácticas y técnicas de enseñanza cumplen con las expectativas de los alumnos. Empezamos por el marco contextual de la investigación. Va a ser una investigación cualitativa que se realizará en las aulas del CBT 149 de Morelia, Michoacán, ubicado en el periférico Paseo de la República, 1149 en la Colonia del Realito, tomando como muestra un grupo de cada carrera de las que ofrece el plantel, dentro de las cuales tenemos construcción, contabilidad, laboratorismo, puericultura, mecatrónica, mantenimiento automotriz. Cabe señalar que los grupos de primer semestre son aproximadamente
de 40 a 45 alumnos. Así que para ello, la investigación se realizará durante todo el semestre, de agosto a enero, teniendo intervenciones principalmente después de cada parcial, donde la observación se realizará durante todo el semestre, considerando 5 horas a la semana. La entrevista de 10 minutos se realizará a cada alumno en cada parcial. Y la encuesta también se realizará a cada alumno en cada parcial, la cual tendrá una duración aproximadamente de 15 minutos. Y finalmente la discusión crítica será únicamente a 12 alumnos, de los cuales se van a considerar 2 alumnos por cada grupo, y esta tendrá una duración de 30 minutos. Para dicha investigación se consideran diferentes conceptos que son de suma relevancia, como lo son el abuso, las competencias, disfunción familiar, estrategia didáctica, hábitos de estudio, indicadores, índice de reprobación, indiferencia estudiantil, logro, maltrato psicológico, ocio, proceso de enseñanza y aprendizaje, problemas económicos, las redes sociales, el sistema educativo actual y la educación media superior. ¿Qué tipo de investigación voy a realizar? Bueno, el tipo de investigación será explicativa, ya que no se enfocará únicamente en la descripción de conceptos relacionados con los índices de reprobación o la relación que hay entre los indicadores y la estrategia didáctica del docente, los problemas económicos, el uso de las redes sociales y la falta de interés de los alumnos, sino que también estará dirigida a responder las causas que originan todos estos problemas. En cuanto al punto 1.5, que son los diseños de la investigación, se realizará una investigación no experimental porque no se manipulan variables, ni existen hipótesis, sino se enfocará en observar, describir y analizar los fenómenos en su contexto actual, tal y como son, que influyen en el incremento de la reprobación de los alumnos del plantel. Será una investigación longitudinal porque se obtendrán datos de la misma población y se compartirán estos datos obtenidos en los diferentes momentos, los cuales serán en los 3 parciales durante todo el semestre, mediante las entrevistas, las encuestas y la parte de la construcción crítica. En el 1.6, un enfoque a la investigación cualitativa, se realizará una investigación cualitativa, ya que estas se basan más en una lógica y proceso inductivo, es decir, explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas según Sampieri.